Muy buenos días a todos. La Asociación Regional de Contadores Públicos, Colegio de Culiacán, les da las gracias por su asistencia. Y en esta ocasión, en nuestra conferencia de los viernes, tenemos un invitado, nuestro buen amigo, el contador público, Hugo Antonio Cejo Flores, que hace días lo invitamos para que estuviera aquí con nosotros. Aceptó estar en esta conferencia que él le denominó ¿Por qué nos rechaza las deducciones el SAT? El contador público Hugo Antonio Cejo Flores, él egresó de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Contaduría de esa universidad. Es creador de la página El Fiscal Net, es articulista de las revistas Desarrollo Profesional y Frecuencia Legal. Actualmente estudia la licenciatura en Derecho, lleva el noveno tetramestre y es socio de capacitadora y consultora integral BRO Sociedad Civil y actualmente asesor de un sinnúmero de empresas en el estado de Nuevo León. Hugo, pues bienvenido y te cedo la palabra. Muchas gracias, mi estimado Alberto. Agradezco primeramente la invitación y también buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos. Y en este tenor vamos a ver lo que este tema no es algo novedoso, es algo que siempre como contadores nos hemos encontrado eh, cada año con un sinnúmero de situaciones, de casos de rechazo de la autoridad. Obviamente, como bien han comentado en otros minutos previos, en este sentido, pues en el papel que nosotros nos corresponde como asesores de negocios, pues tenemos que tener más vastos elementos, ya no solamente fiscales, sino también apego a las normas de información financiera y sobre todo en el aspecto legal. Soy muy de la idea de compaginar, de trabajar en armonía juntos, contadores y abogados o abogados y contadores, para que en ese sentido el blindaje que se le pueda dar con mayores elementos y sobre todo conocer también la contraparte, porque podemos citar innumerables conceptos para poder materializar una operación, pero también es importante conocer cómo piensa la autoridad, ¿no? Y creo que a muchos de los presentes nos ha tocado, aunque no es deseable, visitas domiciliarias, de gabinete, etcétera, muchos actos de fiscalización, y hemos visto cambios en la autoridad y cómo piensa o cómo aplica o razona estos importantes conceptos de cómo se maneja la autoridad para efectuar ese tipo de rechazos. Y vamos a ver algunas láminas que traemos por aquí. Al final, los que gusten, yo les voy a proporcionar el material y aquí mi estimado Alberto ya llegará a sus correos y con todo gusto, ¿verdad? Primeramente tenemos que partir siempre nosotros como asesores desde nuestra parte fundamental, la Carta Magna numeral 31 constitucional, y de ahí posteriormente a leyes secundarias, llámese ICR, IVA, IEPS, reglamentos, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, tenemos que al menos la parte que nos corresponde, tenemos que blindarla en todo su esplendor, como decimos aquí en el norte, ¿no? Entonces, bajo esa óptica, tenemos que hacer todo un esquema, pero siempre apegado a las leyes, no simulando, porque ya hoy en día ya la autoridad nos presenta como un campo minado, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto, con este último concepto? Tenemos la ley antilavado, tenemos la defraudación fiscal, tenemos la discrepancia, o sea, tenemos muchas puntos enfrente de nosotros donde si incurrimos en este tipo de situaciones,
Ahí nos va la autoridad a poner el ojo clínico, incluso en actos vulnerables, en avisos ante la autoridad. Para todo tenemos que tener todo un control interno y un compliance tributario. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Posteriormente, tenemos que tomar en cuenta que con nosotros como asesores, tenemos que regirnos conforme a la ley y, digamos, estirar hasta donde nos permita las disposiciones, correlacionarlas unas con otras en todos sus ordenamientos, ¿no? Obviamente la autoridad no puede ir más allá de lo que la misma ley le va a permitir o le permite, ¿no? Otro punto que es muy importante, el uso de las normas de información financiera. Desde el 2011, en este criterio de la autoridad, se le considera como una herramienta útil por encima de aspectos jurídicos. Esto no pretende que los jurídicos anteponga a las NIF o que si están reguladas o no. Simplemente es que vayan a la par, ¿no? Son dos mundos completamente distintos, no siempre van a coincidir. Incluso me parece que nada más coinciden en el D4, en el diferido, pero bueno. Entonces, a lo que voy es, hay que sacar primeramente la parte contable antes de lo fiscal. No al revés, ¿no? Muchas veces empezamos por tantos actos de la autoridad que tenemos en la mente, es que todo es fiscal, contador, todo es fiscal. Y realmente caemos en ese error, sino que nosotros como contadores debemos partir desde nuestra naturaleza, desde la parte financiera, desde la parte contable. Y incluso la misma autoridad eh, eh, a través de diferentes disposiciones, nos hace hincapié a que utilicemos las normas de información financiera como una herramienta en la toma de decisiones en sus tres aspectos fundamentales: materialidad, sustancia económica y razón de negocios. Esos tres puntos son elementales que debemos tener en cuenta para poder hacerle frente a cualquier revisión de la autoridad. ¿Sí? Otro punto que también es importante en cuestión del rechazo es que simplemente no estén apegadas a lo estrictamente indispensable, ¿no? O no estén registradas en contabilidad, o en caso de en una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, no se cumpla cabalmente o no se le demuestre a los visitadores las pruebas o alegatos que conlleva lo estipulado en cada uno de los puntos de las revisiones. Por citar un ejemplo, oye contador, mira, aquí en este punto, eh, este, tenemos el ejemplo del famoso contrato. Vamos a suponer que entre un accionista hace un préstamo de 20 millones y realizan un contrato, ¿no? Un contrato de mutuo con interés. Lo hacen muy bonito, lo bajan de Google, como algunos colegas lo pueden hacer, otros acuden con el abogado, pero ahí el experto en lo jurídico les va a señalar, ciertamente para fines civiles y de acuerdo a la misma derecho civil, eh, como es un contrato privado, en este caso un contrato mutuo con interés, pues no conlleva a que se protocolarice. Pero la autoridad, a través de la Suprema Corte de Justicia, que por ahí lo estuvimos comentando minutos previos antes de la transmisión, señala que siempre no. O sea, ¿sabes qué? Tú me vas a cumplir todo contrato con la fecha cierta. Que hay otras formas de poder acreditar esa fecha cierta, sí, pero la autoridad en cualquier revisión, en cualquiera, va a exigir que tres cosas elementales. En el caso de un préstamo de 5, 10 o 20 millones. Uno, que tengamos el contrato mínimo ratificado ante notario. Ese es un punto, aun cuando preceda del derecho civil, en que no tenga que tener ese requisito. Punto número 2,
Aquí es bien importante que lo que se exponga dentro del cuerpo o texto del contrato se lleve a cabo en la realidad. Por ejemplo, se pacta entre ambas partes que durante ese año la contraparte a quien recibió ese préstamo va a liquidar en mensualidades o va a pagar en medio año. Entonces, cuando llega la autoridad, le dice, bueno, primeramente entrégame el contrato. Ah, no, sí, cómo no, mira, aquí está ratificado o está notariado. Ok, primer requisito ya lo cumpliste. En caso de que no se cumpla ese requisito, en todos los casos, la autoridad me va a considerar como un ingreso y sobre ese ingreso le va a aplicar un impuesto directo, porque no cumpliste el requisito de la fecha cierta. Es uno de los requisitos ineludibles. Ahora, el punto número 2, que le demuestres a la autoridad que lo expuesto en el contrato se cumple a cabalidad dentro del ejercicio. Si no le entregas las transferencias, el origen del recurso hacia la contraparte, también te lo va a considerar como un ingreso. Si no se lo demuestras con estados de cuenta, con copia de la transacción, y ese es un punto bien común que se ha visto infinidad de veces. ¿Por qué? Porque la tradición o la costumbre desde hace muchos años es, bueno, contador, es que no más hace el contrato simple, sin interés. Llega la autoridad, no le demuestran el contrato ratificado o notariado, y número 2, no le expone punto por punto cómo fue regresado ese préstamo. Y en todos es un ingreso omitido. Entonces, es un punto que tenemos que tener, digamos, más bien cambiar de chip o porque la verdad está muy arraigado. Nos hemos encontrado infinidad de casos donde en la mayoría no tienen esa ratificación. Entonces, eso es uno de los requisitos con los cuales la autoridad siempre va a rechazar en una visita domiciliaria o gabinete ese tipo de contratos que no están ratificados y que no se lleven a cabo punto por punto, ¿no? Otro punto también dentro de las razones por las cuales la autoridad rechaza es que o no están identificadas o no existe, no existe sustento adicional, no existe documentación comprobatoria. Oye, es que fíjate que el representante legal o unos de los, no sé, el representante legal se hizo algunas erogaciones, pero pues no tiene ni CFDIs, no tiene ni documentación comprobatoria, no tiene otros elementos adicionales, también es muy común que puedan ser rechazados. Y simplemente o nada más te presentan el estado de cuenta, y recordemos que ese requisito ya se erogó hace varios años dentro del Código Fiscal. Entonces, me parece que era el 29B del Código Fiscal, hoy abrogado desde hace años. Entonces, en ese sentido, pues es otro de los puntos por los cuales se rechaza, ¿sí? Obviamente que no sean indispensables, por ahí yo sea algunos puntos en común ahí en lo que es en las redes sociales, hace ya algunas semanas, sobre todo con este concepto de lo estrictamente indispensable, que es un tanto ambiguo incluso para los, uh, para el tribunal, porque lo hace en forma muy somera, muy corta, muy escueta, ¿no? Pero en mi punto de vista, la parte de lo estrictamente indispensable conlleva a que sea en la totalidad de tu objeto social, ¿no? Y de ahí, obviamente, catapultarlo y catalogarlo dentro de las leyes, en este caso de la ley ICR, para que pueda ser, en ese sentido, a nuestro juicio y tener elementos para ser indispensable.
Entonces, en ese tenor, tiene que ir a la par. Si yo, por ejemplo, voy a hacer en mi objeto social, eh, está estipulado que puedo rentar, que puedo subarrendar, que puedo arrendar, pero todo eso me configura a que yo pueda aplicar todos esos conceptos y llevarlos a cabo una deducibilidad. Pero si algo que no está estipulado dentro de mi objeto social, pues no puedo hacerlo, ¿no? Y ahí es otro punto en que la autoridad se fija, por eso piden siempre el acta constitutiva para ver el objeto social, piden lo que es las obligaciones y todo ese sentido, ¿no? Entonces, es otro de los puntos por los cuales la autoridad lo rechaza, ¿no? Me ha tocado casos donde de repente nos llegan erogaciones, capacitación en posadas o en bares o en restaurantes que no se pueden publicar. En sí, o sea, son deducciones no son estrictamente indispensables para el objeto que tiene la empresa, ¿no? Incluso también como persona física, ¿no? El punto de lo estrictamente indispensable tiene que ir relacionado en forma intrínseca, debe estar ligado, debe estar relacionado como a la obtención de generar, de producir el ingreso. Ese es el punto que tenemos que enlazar para tener mayores elementos y demostrárselo a la autoridad. Un punto que también es recurrente, yéndonos a la contraparte de una visita domiciliaria. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que mi buen estimado Adalberto tiene una oficina aquí en Monterrey y en su oficina pues nada más tiene una supercomputadora, tiene un iPhone casi 13, porque ya va a salir el 13. Entonces, pues tiene nada más esa tecnología, ¿no? De alto calibre. Le toca en su oficina un visitador del SAT con el objeto de pues, realizar, primero dejar el citatorio y después la notificación. Porque mi buen Adalberto tiene un casino virtual y tiene ingresos de 10 millones de pesos mensuales. Obviamente Adalberto conoce toda la estructura y cómo maneja exactamente su negocio. ¿A qué punto quiero llegar? A la razón de negocio. Ese punto todavía no lo explora totalmente la autoridad y ese punto va a estar muy interesante. Llega la persona, el visitador, señor Alberto, vamos a sus órdenes, perfecto. Se identifica, Alberto checa en la página de SAT que sea vigente las credenciales del visitador y, y procede con la diligencia. Entonces, lo primero que va a hacer el visitador va a empezar a mirar a su alrededor y no va a haber ni activos más que su computadora, no va a haber personal, ¿sí? Y todo lo que emane del 69 del Código Fiscal de la Federación. Entonces le va a decir, bueno, tú tienes 10 millones, pero yo no veo activos más que tu computadora, tu celular. Digo, lo que pasa es que aquí tienes que conocer el modelo de negocio. ¿Y a qué punto quiero ir? Quiero ir al 46 del Código Fiscal de la Federación, que fue de la reforma y que ese punto ya lo están exponiendo textualmente dentro de las actas parciales que está realizando ya no solamente el SAT, sino a través del convenio de colaboración administrativa con finanzas. Ya le delega esa facultad. Ahora le dice el SAT a finanzas, ¿sabes qué? Ve a revisarme estos contribuyentes y ya le ponen prácticamente un copy-paste del 46 del código que se refiere a las facultades de los visitadores, que ahora pueden evaluar como peritos, ¿no? Que ahora pueden evaluar no solamente las pruebas, sino los alegatos, todos los elementos que a su juicio quieran hacer. Entonces,
Aquí, ¿qué procede? Bueno, dejar que continúen con la diligencia, ¿sí? Pero y retomando el caso de Adalberto, les va a enseñar el modelo de negocio, algo que desconoce el SAT, ¿no? Porque imagínense, conocer cada modelo de negocio de todo el universo de contribuyentes está difícil. Y más cuando los visitadores no tienen la expertise, no tienen la experiencia y no son peritos. Entonces, qué bueno que sigan poniendo esa leyenda a los visitadores del SAT, porque va a ser un punto de rechazo a muchos contribuyentes. El hijo de Guzmán Loera aquí en Culiacán, yo tomé la decisión. ¿Por qué? No. Como que entró algo ahí, pero ya. A ver. A ver, no sé si alguien quiera hablar. Adelante. Si hay algún comentario, jóvenes, adelante o nos esperamos a que termine su... Ok. Bueno, entonces volviendo al punto, ¿qué es lo que se haría en ese aspecto? Número uno, los visitadores no tienen la facultad, hay jurisprudencia en ese punto, de evaluar las pruebas, porque lo único que le corresponde evaluar esas pruebas es al juez. Entonces, en ese contexto, el visitador únicamente tiene la facultad, aunque sí lo expresa el Código Fiscal, así lo señale, de recabar la información. Va a ser el 42 del Código Fiscal, y en el caso del 46, el visitador se va a atenuar en cuestión de que ya tiene la facultad de él y va a tener la expertise de evaluar las pruebas que le presente el contribuyente. Yo en este punto, y poniéndome en el caso de Adalberto, le diría, hay dos jurisprudencias y además hay otros criterios donde señalan que el visitador es un mero auxiliar de información que no tiene ninguna injerencia y no tiene ni la competencia porque no está estipulado en el reglamento interior del SAT la facultad donde él tenga la expertise de evaluar las pruebas. Y hay criterios a favor del contribuyente en ese aspecto. Entonces, no dejemos que nuestros amigos visitadores del SAT nos quieran poner un gol en ese sentido, sino al revés. Otro punto también, que es bastante común, de rechazo dentro de las deducciones, es en cuestión de que los visitadores exigen que se le entreguen los papeles de trabajo, ¿sí? Casi con bolitas y palitos, ¿sí? En que si no me entregas así la información, te la hago, no te la acredito, te la hago no deducible, te la desconozco. En el acta final de observaciones te ponen que te opusiste, ¿sí? Y simplemente que no le entregaste como ellos querían. Ese es un abuso en toda su extensión de la palabra. Y nosotros, como asesores, hay un principio que se llama, de hecho está en el material, el principio de probidad. Es lo que más le favorezca al contribuyente en sus derechos humanos, en defenderlo como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos defensa contra ese tipo de agravios que hace la autoridad y manifestarlo conforme a derecho, manifestarlo a través de medios de defensa, porque también es un punto muy común que hemos visto en las visitas domiciliarias o en las funciones de gabinete, en que si el contribuyente no se lo presenta tal cual, lo desconoce la autoridad. Y hay un criterio
está aquí en el material, donde señala que yo no tengo por qué sujetarme como contribuyente a lo que demande la autoridad si yo le presento la información que él necesita. No se puede presentar la información en formatos especiales que me señale la autoridad. Es que yo lo quiero, contador, que me presente la información así, en forma horizontal, con estos análisis. Digo, no, yo te estoy entregando la información. Yo no estoy obligado a presentarte en formatos especiales como tú quieras. Otro de los puntos también que causa rechazo en las deducciones es cuando la autoridad te indica dentro de los requisitos que exige dentro de la visita domiciliaria, proporcionar a la autoridad en forma impresa todos los FDIs emitidos y recibidos. Además, deberá proporcionar auxiliares de contabilidad, balanzas a detalle y todo lo que requiera la autoridad en forma impresa. Y aquí viene un punto interesante. El 31 del Código Fiscal, entre otros ordenamientos, señala que yo puedo proporcionar la información en forma digital. Y atenuando el numeral 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, yo no estoy obligado como contribuyente a darte lo que tú ya tienes. ¿Cómo me pides a mí los FDI cuando tú eres quien los tiene? ¿Cómo me pides a mí que te entregue todas las declaraciones? Entonces, eso no estamos obligados a entregar. Y te van a decir, no, contador, es que es una revisión y tu deber. Sí, perfectamente. Yo no me estoy oponiendo. Estoy haciendo uso de mis derechos conforme a la ley del Federal de Derechos del Contribuyente, numeral segundo. Yo no estoy obligado a proporcionarte lo que tú como autoridad ya ostentas. Incluso cuando llegan contigo en las visitas, te entregan un manual, no sé si seguro lo han visto en infinidad de veces, referente a la carta de los derechos del contribuyente. Y ahí viene ese numeral 2. Lo que pasa es que pues, algunos, pues, no por diferentes razones no lo vemos, pero ejerzamos nuestros derechos. Entonces, en ese sentido, tenemos la facultad de decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Te voy a entregar todos en forma digital, en PDF y los XML, y se los entregas en una USB. Y listo. Y con un escrito te lo deben de aceptar. No sé si hasta aquí existe alguna pregunta, algún comentario. Adelante. ¿Algún comentario, jóvenes? Pongan la manita por ahí. Adelante, Hugo, todavía no hay ninguna pregunta. Le están entendiendo a todo. Yo creo que sí, ¿verdad? Ok. Ay, alguien levantó ahí la mano. Fui yo. Buenos Adelante, días. hay dos personas. A ver, Guadalupe Zavala, primero. Bueno, sí te piden en forma impresa, pero yo siento que son diferentes áreas. Una es recaudación, otra es jurídica y otra es auditoría. Y creo que por eso lo piden impresa. Yo creo que sí, también es un medio de defensa, pero también te la piden a veces impresa. Contra eso, pues, ¿qué hacemos? Un juicio de defensa antes de contestarle, porque después me dicen que no les entregué la información. ¿Ahí qué se puede hacer? Pues, digo, me ha tocado estar en diferentes revisiones. Sin problema hemos invocado ese numeral segundo. Les entregamos la información digital porque incluso en alguna parte de los oficios señala en forma impresa o
en medios magnéticos. Y sobre todo invocar también el 31 del Código Fiscal de la Federación, pues son medios electrónicos, y se puede dar realce y solución por ese sentido. Al menos nosotros no hemos tenido problemas, un poquito de resistencia al principio, pero lo hacemos conforme a la ley, ¿no? Porque hay casos en que, y me decía hace poco un contribuyente, oye, contador, pero es que tengo 14,000 CFDIs y sin contar los recibidos. Y pues los tiempos apremian, ¿no? En una revisión. Entonces, pues se habló con los visitadores, se dialogó. El diálogo es importante, siempre hacerlo respetuosamente, aunque sean auxiliares de la propia autoridad. Y pues creo que al menos en nuestro caso, al principio, como le comento, contadora, sí hay un poquito de resistencia, y algunos dicen, es que ahí señala. Digo, sí está bien. O sea, yo no me estoy oponiendo a la diligencia, estoy apegándome a la ley, que ustedes deben aplicarla. Entonces, eso no queda a criterio, ¿no? Incluso también les hemos comentado, bueno, señálamelo en tu reglamento interno, porque ahí debe ser la fuente raíz, antes de verlo en el Código Fiscal de la Federación. Y bueno, en ese sentido, en el diálogo sí han pues comprendido ese punto. Ok, gracias. De nada. No sé si Había otra pregunta por ahí, pero ya quitó la manita. sí. Ok. Adelante, Hugo. Ok. Otro punto también que es importante es que tengamos todo registrado, ¿no? Aquí es importante hacer un paréntesis. No registramos FDIs, registramos transacciones. Y hay que entender lo que vayamos a contabilizar, tenemos que ver la naturaleza de cada transacción para darle su matiz correspondiente conforme a los postulados de las normas de información financiera. Es un punto muy, muy común, ¿verdad? ¿Sí? Estas son algunas tesis en cuestión de no estar registrado en contabilidad. ¿Sí? Y el punto también que les comentaba, que no reunir la información que exigen los visitadores. En las visitas de gabinete o domiciliaria tenemos que cumplir punto por punto para esclarecer con toda nitidez todos los elementos de materialidad, que este concepto no existe, más bien no está definido dentro del texto de la ley, ni en el 5, ni en el 69, ni en el 69. Por ahí lo que atañe la autoridad es referente al 69, a un criterio de una jurisprudencia de la Corte, donde señala en palabras más, palabras menos, lo que representa la materialidad, ¿no? Prácticamente es demostrar en forma física y jurídica toda transacción. Y es lo que debemos de hacer nosotros, ¿no? Anticiparnos siempre a la autoridad, estar un paso siempre adelante y pensar en forma integral lo que vayamos a hacer, no en forma sesgada, no en forma parcial, ¿no? Sino abarcar todos los ordenamientos que convergen un punto en común. Si vamos a hablar de viáticos, tenemos que irnos a la ley, tenemos que irnos a las NIF, tenemos que irnos al reglamento de ICR, algún criterio favorable que haya por ahí, algún criterio de la Corte, y verlo en todo su esplendor, cada punto medular, para que podamos tener más elementos, ya no solo fiscales, sino apegados a derecho. El punto también que les comentaba del 46 del Código Fiscal, ese es también muy importante, porque en una defensa, los visitadores están determinando, o más bien desconocen muchas deducciones que a su juicio fueron valoradas por ellos. Nosotros podemos solicitar en medio de defensa que los visitadores pertenezcan
pertenezcan a alguna asociación de peritos, y nunca la van a tener, porque no son expertos en ese punto, no tienen ese estatus. Ese es un punto. Otro punto es la competencia. Al no estar regido dentro del reglamento interior del SAT, la facultad de evaluar las pruebas, y aunado al 16 constitucional, en ese sentido, y el punto que quiero llegar es, para que un visitador pueda evaluar una prueba, le tiene que demostrar dos cosas. No solamente la fundamentación, sino la motivación. Los elementos que constriñen cómo llegó a ese punto a través de inciso, subinciso y ser muy preciso. Eso lo señala la Suprema Corte de Justicia en apego a que en ese punto se violente el 16 constitucional. Y en ese contexto, nosotros se lo vamos a exigir, claro que no lo van a cumplir. Y esa va a ser nuestra defensa, al menos en fase inicial, con este 46, que ojalá lo sigan poniendo, porque nos va a dar bastantes satisfacciones nuestros amigos del SAT, pero todo evaluando cada caso en particular, ¿sí? Teniendo esos elementos de fondo, no solamente de forma. Y de forma, por citar un ejemplo, me refiero al famoso complemento de pago que muchos señalan que si no lo tenemos no es acreditable ni deducible. Se alude al 69, al quinto del código, pero incluso nosotros lo hemos platicado con gente del SAT y les decimos, oye, pero ¿en qué parte del 28 de la ley de impuesto a la renta señala su no deducibilidad si no lo tenemos? Bueno, es que en el código es una forma, la ley es el mandato. Entonces, claro, algunos colegas, de hecho, que hemos tenido mesas redondas sobre ese punto, y otros nos han comentado, bueno, es que de acuerdo al 80-83 del Código Fiscal, me señalan que hay una sanción que se lo presentas en forma distinta. Sí, pero es ambiguo. Y si nos vamos así a lo conciso, pues nada más me tienes que fundamentar y motivar el por qué. De lo contrario, nos dejan en un estado de incertidumbre jurídica. Entonces, nuestra defensa como asesores es trabajar a la par con abogados que nos permitan robustecer los elementos de nuestras representadas, ¿no? Y sobre todo, hacer dentro de nuestros controles internos, porque ahí partimos la base, para poder deducir, es referente a tener no solamente la materialidad, la sustancia económica y la razón de negocios. La razón de negocios no es sinónimo de utilidad, porque muchas veces podemos tener una pérdida y la autoridad va a buscar la utilidad. Hay mucho de fondo que hay que analizar en ese sentido, ¿verdad? Los famosos FDIs. Otro punto de rechazo en cuestión de los FDIs es que yo quiero como persona física solicitar un saldo a favor. La autoridad lo rechaza porque la contraparte no pagó ese impuesto. ¿Sí? ¿Qué procede? Que el contador vuelve a presentar el trámite y se lo rechaza en ese sentido. Aquí tenemos defensa en eso, porque hay jurisprudencia en ese sentido, de que independientemente que la contraparte no haya pagado, el derecho es mío, el derecho es propio. O sea, tu autoridad ve a arréglate con la contraparte, pero a mí me vas a dar a dar el seguimiento con mi devolución, porque yo tengo ese derecho desde el numeral 22 del Código Fiscal de la Federación, aparte de la legislación civil,
que sean en cuestión de la compensación. Entonces, independientemente de la, si esté pagado o no, yo tengo ese derecho, y de ahí no puedes tú soslayarlo, no puedes violentarlo, y es un punto que también la autoridad rechaza, pero a veces nos quedamos hasta ahí, o nos desistimos, que esa es la finalidad de la autoridad, que se desista uno, y pues hay que ejercer nuestros derechos, ¿no? O que simplemente la autoridad también te rechace por los FDIs que no cumplen algún requisito de forma. Es que en las colegiaturas no puse el CURP, ahí está el detalle, ¿no? Entonces hay que ver la parte de la ley, y también la parte de la miscelánea, porque vienen algunos requisitos adicionales en cuestión de saldos a favor, en cuestión de poder revisarlo y poder solicitarlo, ¿no? Todo siempre debe estar sustentado, ¿sí? Hay una pregunta, No sé si Hugo, aquí aquí existe alguna pregunta, hay una pregunta de la contadora Adelante. Angélica Sánchez Acosta. Adelante, Angélica. Abra tu micrófono. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Bien. Felicidades, Adalberto, por traer a este excelente expositor. Licenciado Hugo, Angélica Sánchez, a sus órdenes. Gracias. Ahorita que está comentando respecto al artículo 22, que no, yo realizo devoluciones de impuestos, devoluciones de IVA. Cuando realizamos devoluciones de IVA, tradicionalmente la autoridad nos rechaza, efectivamente, nos disminuye el importe de la devolución del impuesto, y el argumento es que ya no fue localizado el contribuyente, y efectivamente lo que dice usted siempre me ha causado cierta indignación, en decir, es un trabajo de la autoridad el que no tenga registrado en tiempo y forma que la otra persona no le pagó y se fue. Entonces, es mi derecho, y me da mucho gusto, pues, que ahorita, como no nos metemos mucho en la materia de defensa, pues lo dejamos así, pero a veces son cantidades considerables. Entonces, aquí en lo que usted nos está ilustrando y nos está bien abriendo los ojos, que debemos de hacerlo conducente, porque es nuestro derecho, ¿qué es lo que me puede recomendar? Vamos a decir así, recibo esa cantidad y posteriormente impugno, o cómo es procede aquí, porque por regresar el dinero, yo pienso que no, o sea, sería interponer, ya sintiendo que tengo una, vamos a decir, ya estoy trabajando sobre una molestia, que viene siendo la falta de mi dinero completo, ¿verdad? Entonces yo ya tengo un argumento, pienso yo que ya es un argumento suficiente como para interponer, ¿no? Entonces, quiero saber si estoy cierta. Lo que sigue sería realizar la impugnación y solicitar que me regresen conforme a derecho, conforme a lo que usted está respaldando en artículos que me está diciendo. A mí me parece muy oportuno que tenga que hacer eso. ¿Cuál sería su opinión en caso de que yo esté equivocada, no? Sí, interesante pregunta, contadora. Sí, sí nos hemos encontrado con ese punto. Aquí hay dos formas. Una es, le llamamos, digamos, mediación. ¿Qué significa o a qué voy con este punto? Digamos que, como le llamamos aquí en el norte, por las buenas, por buzón tributario, le envío toda la información, todo el respaldo a la autoridad, ¿no? Y espero la respuesta. Si es positiva, bueno, ahí va a quedar, ¿no? Si es negativa, con eso, con esos argumentos que me señala la autoridad, en caso de que me rechace, eso va a constituir un medio para impugnarlo. Y ahora sí, adjuntar todos los elementos y ingresar un medio de defensa, o incluso a través de PRODECON, que también
aunque está un poquito unida al SAT, pero en ese sentido trabajan un poco diferente y esa puede ser una vía bastante positiva para que se pueda regresar el faltante de ese dinero. Pero todo inicia desde mandarle a través de esa mediación y obtener esa respuesta. Si es negativa, con eso lo vamos a impugnar. Y ya a través ingresamos también los medios de defensa, invocamos las jurisprudencias debidas y la verdad, la autoridad no tiene nada que hacer. Muchas gracias, me queda muy claro. Gracias, licenciado. De nada. Y volviendo aquí al tema, en cuestión de por ahí les comentaba hace unos momentos, en cuestión de las multas, cuando la autoridad solicita que deba presentarse en formatos especiales, ¿no? Y la autoridad desconoce el contribuyente, al no presentarle en los formatos que indique la autoridad, se puede impugnar en ese punto, ¿sí? A través del principio de la causa por pedir, en cuestión de lo que mejor le convenga al contribuyente, porque según esto, la autoridad señala, es que el contribuyente no me entregó en los formatos que yo necesitaba o no me entregó la información. Y aquí el contribuyente le va a señalar, no, si te entregué la información porque aquí tengo los oficios, te la entregué así, de esta forma, esta y esta. Y te proporciona toda la información, y aquí tengo los auxiliares, aquí vinculé los FDIs, atendía a todo, hay cada uno de los puntos del oficio. Y con hechos, la autoridad no va a poder negarse, porque ya va a ser evaluado por un juez, ¿no? Siempre nuestra arma fundamental como asesores va a ser los hechos. Eso es primordial ante un medio de defensa para que yo pueda demostrar y pueda ser evaluado por la autoridad competente, en este caso un juez, puede evaluar todos los elementos de prueba. Y contra la prueba, si es bien evaluada por el juez, no hay defensa, ¿no? Entonces la autoridad va a tener que doblar las manos en ese sentido. Si es que ellos argumentan de que no se les entregó en los formatos que ellos pedían, pero el contribuyente sí les entregó toda y cada una de los puntos que estaban ceñidos dentro de las actas de notificación. ¿Sí? Entonces, el juez, bueno, más bien a través del abogado, va a invocar el principio de la causa de pedir, que es lo que más le convalida al contribuyente en sus derechos. Y ahí, al menos este antecedente, fue bastante favorable al contribuyente porque fue un abuso arbitrario de la autoridad al desconocerle todas las deducciones y simplemente porque no se le presentó la información en los formatos que ellos requerían. ¿Sí? Este es un criterio también en materia de estrictamente indispensable. Eso ahí lo vamos a agregar. Otro de los puntos que también se hace hincapié, pues, son unas empresas fachada, ¿no? Aquí ya está muy regulado, ¿no? Aunque a veces la autoridad sigue haciendo abuso en esto. En una ocasión acudimos ante la autoridad a dar de alta 2 empresas en un mismo domicilio. Diferentes nombres de socios, etcétera, ¿no? Pero una le iba a arrendar a la otra. Era un lugar bastante grande. Entonces, llegamos con la autoridad y me comentan, es que es improcedente, contador. Y les dije, bueno, ¿me pueden dar los argumentos jurídicos para que no, en caso de su no procedencia, para que 2 empresas no puedan ser registradas en un domicilio? Y me dicen, es que la miscelánea señala que cuando hay alguna sospecha o que
para ampliar el concepto del domicilio, pues la autoridad tiene que investigar. Y aparte el sistema aquí en mi pantalla me señala que no se puede. Y yo le comenté, es que el sistema no es ley, la miscelánea tampoco es ley. No pasa por un proceso legislativo, y lo cual, si existen reglas ahí que no me convienen a mí como contribuyente, pues no las voy a tomar. Voy a tomar lo que se no imperativo, pero no, si en algún punto no me conviene, no quiero bueno, les comentaba, entonces es, eh, es complejo, pero eh, no existe nada, no existe nada que las imposibilite, ¿no? Son totalmente diferentes. ¿Perdón? Sí, es que como que está fallando ahí, Hugo. Como que te está fallando a ti ahí. No, no se escucha. Ahí se está escuchando ya. Ah, ok, ok. Sí, ok. Entonces, en este sentido, eh, en ese aspecto, ¿no? Es que lo que venga en la miscelánea se debe hacer. La miscelánea sí. Permíteme, mi estimado. Sí, como que se está cortando, Hugo, la voz. Checa ahí tu sistema.
Híjole. Una disculpa, sí nos está fallando un poquito aquí la red. Hay una falla en la red ahí, como que se corta la voz. Sí, ya me están verificando aquí la red, sí hubo un problemita aquí. Al parecer ya lo normalizaron, pero sí, no es hermano, sí está un poquito fuera de mi alcance. En este caso, las, eh, las, eh, la funcionaria del SAT me la- entonces yo le comenté que eso, la miscelánea no es ninguna ley, tampoco puedo regirme sobre ella. Incluso por ahí también hay otro punto en particular, pues son de la miscelánea. Cuando vemos en alguna disposición del Código Fiscal que señala, de acuerdo con las reglas de carácter general, en ese punto se le llama un punto vinculante, ¿no? Pero no significa que sea un enlace con la ley. O sea, vamos, no significa que el código tenga el mismo estatus que la miscelánea de ley. Simplemente es un puente, es un complemento de información, pero jurídicamente la miscelánea no es ninguna ley. Y toda disposición que emane en ella se puede impugnar. Entonces, el punto en común es que la misma Suprema Corte de Justicia ha señalado en reiteradas ocasiones que la miscelánea no viola el principio de ley, ¿no? Entonces, nos encontramos con esos puntos, ¿no? Que prácticamente le da un estado, tienen esa idea de que todo lo que emane la miscelánea es una ley. Y no es así. Pues Sigue tenemos que fallando, comparar. sigue fallando, Hugo. Sí, caray. Ahí te escuchaste ya. Ok, ok. Otro punto también en común dentro de las mismas disposiciones es ver el numeral 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. ¿En qué sentido? En que no debemos incurrir, número uno, en el engaño de la autoridad. Eso es un delito, es algo que es muy usual también y tenemos que ponerlo en serio. La defraudación fiscal, la compra de facturas, las empresas fachada, los prestanombres, todo eso debe estar fuera totalmente de nuestro entorno. De lo contrario, vamos a tener serios problemas en cuestión de eso, porque prácticamente la defraudación al aspectos penales, al numeral 400 bis del Código Federal Penal, es un punto, es un paso nada más. Entonces, es un punto que no debemos de estar situados ni señalados, ni hacer ningún tipo de simulaciones, llámese de lo que se hable, ¿sí? Otro punto que también debemos de tomar en cuenta es en cuestión de los actos vulnerables, ¿no? Ahora, hoy en día, la autoridad prácticamente pide todo un diagrama, todo un esquema, no en todos los casos, pero sí tenemos que ver todo y cada uno de esos puntos de actos vulnerables.
9.202 del Código Fiscal de la Federación, para no incurrir en que realizar cada operación. Lo que tenga que hacerse por contrato se tiene que hacer. Ese también es un motivo de rechazo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, comentario, reclamos, porque ya se me fue el internet 2, 3 veces. Te van a reclamar por internet. Me van a reclamar, sí. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Hay que aprovechar antes de que se vaya Hugo. Yo creo que está muy clara tu exposición, Hugo. Excelente exposición. Todo lo que usted nos aportó nos va a servir bastante, porque sobre la marcha es cuando salen las dudas, donde sale todo lo que tenemos que aplicar en lo que hemos escuchado de su conversación, de su buena exposición, licenciado. Es mi participación, lo felicito mucho y enhorabuena. Muchas gracias. No, muchas gracias. Pues sí, así. Sí, yo creo que uno de los puntos que señalabas, Hugo, es muy importante trabajar en equipo con los abogados. Si se dan cuenta, la autoridad está contratando muchos abogados. Entonces, los contadores a veces la queremos hacer de abogados y no lo somos, pero sí podemos trabajar en equipo. Como está la situación, pues, tenemos que cambiar la forma de trabajar, porque la autoridad quiere recaudar como el lugar, independientemente de los procedimientos que sigan. Pues sí, es que la finalidad de ellos es recaudar e intimidar al contribuyente, ¿no? para que, para que paguen lo que ellos quieran. Entonces yo creo que si no se puede llegar a un punto medio, pues hay que ir a la defensa, ¿no? Aunque pues muchos contribuyentes no quieren ir a la defensa, pues muchas veces es necesario. Entonces sí, hay que trabajar en equipo, hay que prepararnos más, estudiar más, si pretendemos seguir en esto. Yo creo que la materia fiscal está muy complicada. Cada día la complican más. Hace un momento le comentaba yo a Hugo de que cuando ya entendimos alguna disposición fiscal, pues ya no las cambiaron. O sea, el cambio es muy rápido y es muy cansado a veces estar actualizado. Hay que sacrificar tiempo, pero pues si pretendemos seguir en esto, hay que hacerlo. No es fácil, hay que hacer un esfuerzo. Aquí regresó Hugo. Vamos a ver si ya se le compuso ahí la falla. Es el error también de la digitalización, ¿no? De que los contadores no somos expertos en esto y sin embargo se nos presentan problemas a cada rato en relación a las redes. Ahora que todos estamos trabajando en forma digital por la misma necesidad de la pandemia. Pues hay veces que nos falla y no sabemos para dónde, qué es lo que está pasando. Aquí regresó Hugo. Hugo, Sí, ahora si así nos es. escuchas, adelante. Sí, batallando aquí con el internet, la verdad que, bueno, sí, una disculpa porque, estas cosas técnicas, sobre todo ahorita con la tecnología, se nos atraviesan y bueno, este, así sucede, ¿no? Pero bien, bueno, aquí lo que hemos tratado aquí de comentar, ¿no? Es referente que tenemos que defendernos, ¿no? De los arbitrios de la autoridad, de los abusos, ¿no? Tenemos elementos para hacerlo, ¿no? Un punto que también quisiera comentar aquí en la parte esta final es, hagan mucho cruce de información, compaginen lo que es toda la base tributaria del SAT, del IMSS, de finanzas, contra su contabilidad, porque eso también es un detonante
Al final de cuentas, la autoridad está viendo mes a mes todos los picos, todos los parámetros, ¿no? De su contabilidad, porque pues tenemos la obligación de enviarla a los que estemos obligados, prácticamente, pero aquí es importante que hagamos cruces de información con lo que tenga la autoridad contra nuestras balanzas de comprobación, contra nuestras cuotas de seguro social, contra lo que paguemos, contra las propuestas, a detalle, ¿no? Obtengamos diferencias de los CFDI emitidos y recibidos contra los estados de cuenta, contra la DION, contra nuestros ingresos que declaramos para efectos de ICR, IVA, IEPS, y hagamos cruces de información con tablas dinámicas, con macros, en ese sentido, nos va a dar bastante margen de maniobra anticipada para poder hacerle frente a cualquier revisión del SAT. El SAT siempre me va a pedir auxiliares de ingresos, va a cotejar con lo declarado, va a analizar, va a ver la DIOT, va a ver a quién, va a ver el detalle de la DIOT, va a empezar a cruzar. Entonces, nosotros tenemos que tenerlo como hábito en con nuestros clientes, de hacer esos cruces de información siendo personas morales. Y en caso de las personas físicas, tenemos que tener todos estatus para evitar discrepancias fiscales y de ese modo anticiparnos a cualquier movimiento que haga la autoridad. Sabemos que también nos enfrentamos históricamente a contribuyentes o clientes que no te dicen toda la información. A veces el contador se entera hasta el final, ¿no? Oye, contador, ¿sabe qué? Es que vendí 2 casas, vendí un departamento. ¿Y cuándo lo declaraste? Entonces, también tenemos que ver el aspecto patrimonial de nuestros clientes, ya no solamente el aspecto fiscal, ¿no? También en materia de contratos, no me pide lo que declare con lo que yo tengo en mis balanzas de comprobación, ni con lo que yo retén en mi carácter de retenedor, contra lo que yo pagué, pues empiezan los problemas. Ciertamente vamos a gran velocidad, pero también tenemos herramientas para hacerlo, ¿no? Y eso no permitía anticiparnos en materia de devoluciones, en materia de compensación, llevar todo en papeles de trabajo, tengamos en nuestras balanzas de comprobación, hacer pruebas y llevarlo que lo que yo declare en mi cuenta electrónica de filtro tengan. Abre tu micrófono, Hugo, lo cerraste. Ahí quedó. Todo debe tener un sustento en este punto, ¿no? Si yo voy a cruzar información, tiene que ser real, tiene que ser, no es solamente hacer nuestra balanza y cumplir con lo que está cobrado y con lo que está pagado. Claro, depende de qué tipo de sociedad estamos hablando, pero también tenemos que tener respaldado todo, ¿sí? Entonces, en ese punto, tenemos que ser muy analíticos con lo que entreguemos a la autoridad, con lo que enviemos de contabilidad electrónica y compaginar estados de cuenta, CFDI,
todo debe estar cotejado, amarrado, y de ese modo evitamos diferencias, evitamos poner focos de alerta ante la autoridad para que nos esté mandando actos de molestia. En el caso de seguro social, tenemos que tener mucho cuidado con esas propuestas, cotejar la gente que tengamos en el seguro social, los salarios, actualizarlos, porque han tocado patrones, y saliendo un poquito de contexto, patrones que tienen empleados y que tienen el salario mínimo de hace 10 años o de hace 5 años y nunca lo fueron integrando, o que tienen diferentes registros patronales. Bueno, hoy ya se va a poder estar limitado, ahora con la reforma, pero todo eso juega, ¿no? Todo eso es verlo en aspecto integral. En el caso que los pedimentos aduanales, lo que yo declare en la DIOT debe ser lo mismo que esté en los pedimentos. Sí. Son puntos, son focos que tenemos que atender y tenerlos apagados. Todo debe estar integrado, compulsado. Iniciamos las cargas. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, comentario. Reclamo, ya sé que va a haber muchos por el internet, pero bueno. Hay una situación, Hugo, que manejan muchos fiscalistas. En el caso de los contribuyentes, pues sabemos que hay personas morales y personas físicas. Entonces, normalmente la persona física, por decir un caso, actividad empresarial, él lleva su contabilidad según las operaciones de su negocio. Sin embargo, él también realiza operaciones particulares, familiares. Entonces, el fisco, él lleva el total, no tiene ninguna separación. Entonces, ahí el patrimonio del contribuyente no lo tiene contabilizado, porque él tiene su contabilidad comercial y no lleva una contabilidad patrimonial. Y muchas veces nos estamos dando cuenta que el fisco hacia allá va, porque es donde está lo jugoso, pues, en el patrimonio. Entonces, por ahí se están yendo. Vámonos al patrimonio que no lo tienen contabilizado. Entonces, hay que hacer un chequeo de los FDI que se expidieran, que se recibieran, que es un trabajal. Que la pregunta es, ¿quién va a hacer este trabajo? A lo mejor tienes que tener un trabajador ahí en la empresa que se dedica nomás a eso, para poderle cumplir al salario que se está pidiendo. Es un trabajal, y eso no lo va a hacer el asesor, ni lo va a hacer el que le maquila la contabilidad, salvo que le diga que se lo haga y que le pague un recibo adicional que no lo va a querer pagar. Entonces yo creo que aquí llegó el momento en que los contadores realmente nos demos a valer y cobremos lo que debemos de cobrar bien, porque cualquier profesionista cobra bien. Si yo voy con un médico en 10 minutos me cobra 1,000 pesos, 1,500, nomás porque me dio un jarabe. Entonces yo creo que también los contadores tenemos que valorarnos más, ¿verdad? Como está el SAT, que cada día exige más, yo creo que pues, tenemos que, de ahí se trata pues esta comunicación contigo, estas pláticas, para ir fortaleciendo nuestro criterio y que nos demos cuenta que las cosas tienen solución, pero hay que capacitarnos, hay que armar todo esto, es un trabajal que hay que cobrar. Yo creo que ahí está la clave, que necesitamos valorarnos como contadores y cobrar lo justo. Pero muchas veces el contador llega y pues ahí por agarrar la chamba cobra barato y ahí le deja el relajo al cliente, ¿no? Y al rato te busca, oye Hugo, fíjate cómo estoy aquí. Entonces el cliente se ahorró todo ese dinero aparentemente y se le incrementa cuando le llega el problema, ¿no? O si no te buscan para que los asesores, te voy a contratar, Hugo, a partir del 1 de agosto. Y quieren que les resuelvas el problema de todos los meses que traen para atrás que no pagaron honorarios. Bueno, pues tú me contrataste de 1 de agosto para adelante, ¿no?
Y quieren que te resuelva, que le resuelvas el problema de 5 años para atrás, porque son cuando están las auditorías que le están llegando. Entonces te buscan a ti como asesor. Aparte que el SAT no quiere a los asesores. Entonces hay que decirle, mejor diles que eres abogado, no le digas que eres contador. Entonces como que hay una guerra pues contra los asesores fiscales. Y siendo que ahorita como están las cosas, la actividad del asesor fiscal es vital para los negocios, para poder seguir adelante como está la situación. Las empresas están agobiadas con tantas obligaciones. Es una maraña fiscal. Yo desde hace muchos años estoy esperando la simplificación fiscal y por la mera verdad que ya se me está acabando el tiempo y no la veo todavía. Y te estoy hablando de muchos años para atrás, cuando las cosas éramos más felices, no, no había tanta maraña fiscal como ahora. Antes todo era deducible. En las escuelas de contaduría y administración, la materia de impuestos era optativa. Ahora necesitas especialistas en nóminas. Entonces, todo eso se encarece al contribuyente, pues el costo operativo. ¿Cómo le hago para poder cumplir? ¿Cuál es mi costo? ¿Cuál es mi riesgo? Entonces, tenemos que pues, convencer a los contribuyentes están en un volcán, ¿no? Que está estallando todos los días. Cada día hay cosas nuevas, pero todo en contra del contribuyente. Claro, pues hay más chamba, pero pues, si no nos pagan, si no cobra el contador y va y regala el trabajo, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que por agarrar un poco más de honorarios, pues se abarata el contador. Entonces el contribuyente de momento resuelve el problema, que después se le va a grabar. De momento, bueno, pues ya lo resolví de momento. Pero ¿qué va a pasar después? Son 5 años. Y la ley antilavado creo que hasta 10 años estaba para atrás. Pero ahora hasta la ley antilavado nos mandaron a los contadores. No es una ley fiscal. Sin embargo, pues ¿quién le va a entrar? Y ahí te encargo los avisos de la ley antilavado. O sea, las multas son millonarias, pues, o sea, ahora con la subcontratación es otro show. Ahorita están pidiendo prórroga porque la prórroga la ocupan las autoridades más que los contribuyentes. Y se fueron más allá, pues como siempre aprueban algo, eh, se llevan a todo entre el montón, ¿no? O sea, complicaron las cosas sin necesidad. Ahora no le entienden, ¿no? Y, pues, ese es otro tema, ¿no? Pero ¿quién le va a entrar a eso? Pues también el contador, a ver, y dice que no ocupas asesor. A ver, ¿quién va a hacer todo eso? Toda la tramitología, todo lo que están pidiendo, es un trabajar. Sí, como bien comenta, se requiere más manos, ¿no? Sí. Pues sí, se requiere personal, pues capacitado y el contribuyente, las empresas pues, cada día quieren reducir el personal. Y cuando llegas a la empresa te das Más cuenta ahorita. que hay un relajo, ¿no? ¿Cómo le hago? Tú eres el salvador, a ver, tú eres el que sabes, dime cómo le hago. Te dice el contribuyente, yo quiero que me resuelvas el problema, no quiero que, el problema sé cuál es, pero quiero que me lo resuelva. Así es. Dame la solución. Eso es lo que te va a decir el contribuyente. Y que me cueste lo menos. Y llega el abogado y el abogado cobra bien, y ese sí le pagan. Y el contador, que somos los que estamos sufriendo con esto. Los que estamos al frente de la batalla, ¿no? Así es. Digo, eso es un comentario, ¿no? No, muy bueno, coincido totalmente con lo que expones. Sí se requiere manos, pero manos preparadas, ¿no? Y pues sí nos enfrentamos a un campo minado, a toda una maraña, como bien te denominas, y en esto pues no queda otra más que seguirnos preparando y haciendo sinergias, haciendo equipo, ¿no? Porque se requiere, ¿no? Se requiere abogados y contadores también se requieren trabajar juntos. A veces es complicado, ¿no? Por los, por los divos que a veces podemos ser, ¿no? Pero es parte de, ¿no? Es parte de, ya en forma personal se puede trabajar bastante bien. Porque sí, cada vez
aparte de lo que bien has comentado, yo nada más le agregaría un solo punto, la ley de extinción de dominio, que ese es otro tema, ¿no? Otro tema en que también atenta contra el patrimonio de los contribuyentes, que en cualquier momento, si no tiene una previa defensa, pues le embarga el patrimonio sin juicio alguno, ¿no? Es una ley totalmente arbitraria, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hay una pregunta por aquí, Hugo Ramiro Vázquez. Hay una pregunta. Adelante, Ramiro. Adelante, Ramiro. Abre tu Sí, micrófono. sí, gracias, gracias. Sí, buenos días. Bien. Más bien atendiendo a los comentarios de ustedes ahorita en cuanto al trabajar, el trabajo en exceso que deriva precisamente de las revisiones de auditoría por parte del SAT o las direcciones de fiscalización de los estados, concretamente a lo que son los papeles de trabajo. Esos papeles de trabajo que pues pide la autoridad derivado de esa auditoría y pide mucha información que a mi juicio está, vamos a decir, como que extra, o sea, adicionalmente a lo que generalmente los sistemas de contabilidad te generan, como las balanzas de comprobación, los reportes auxiliares, los estados financieros. Entonces, en este caso, esos papeles de trabajo son bastante sofisticados para elaborarlos. Entonces, ese es el trabajar que ahorita ustedes estaban también comentando, que coincido. Y entonces aquí nada más viene y cierro con mi comentario con esto. O sea, si el auditor fiscal viene a hacer su trabajo de auditoría, ¿cómo es entonces que esos papeles de trabajo pues nos los pide a nosotros, el contribuyente, si realmente la auditoría pues él la va a hacer, ¿no? Entonces, pues ahora sí que le estamos regalando o le estamos facilitando su trabajo. O sea, ahí es donde yo considero que habría que hacer algo al respecto. Gracias. Adelante, Hugo. ¿Sí escuchaste, Hugo? Sí, 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 sí. Hay una falla en el internet de Hugo. Se quedó estático, Sí, Adalberto. sí. Puedo ir, ¿No que no te va a escuchar? no me va a escuchar, parece que ya salió. A ver, es que está fallando. Así es. Sí, te comentaba, Alberto, que sí se requiere cobrar el conocimiento, no cobrar por lo que podemos hacer como una patita al hacha, ¿no? Ciertamente se requiere mucho, es un cambio de cultura. Bien ponías el ejemplo del médico. Acudes con el doctor, son 1,500, 1,000 pesos, 2,000 pesos, y muchos van con el contador, y para que Se te sigue cortando la voz, Hugo.
un cliente, no, sabes que me han dicho algunos, no. Vamos a esperar que se conecte, Hugo, como que le está fallando el internet. Ahí se conectó otra vez. ¿Sí nos escuchas, Hugo? Sí, sí, ya te escucho. Pues adelante. No sé si escuchaste la pregunta de Ramiro Vázquez. Sí, sí, a gran rasgo lo pude escuchar ahorita con este problema que tenemos. De lo de Alguien te comenta aquí que conectes el internet de tu celular a la computadora. te comentaba, estimado, que Hugo, ¿te está fallando ahí el internet? No, 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 pues a veces pasa, ¿no?
Pues yo creo que lo que podemos hacer es decirles aquí a los asistentes que pues, se les va a enviar el material y ya que se pongan a estudiarlo, ¿no? Es lo que vamos a hacer porque pues la falla técnica no la va a resolver ahorita. A menos que te conectes con el celular, también te puedes conectar, ahí tienes la liga. Ok. Se va a conectar Hugo con el celular porque le está fallando ahí la computadora y el internet, entonces ahorita en un momentito se va a conectar. Vamos a ver. A ver, estimado. Ahí estás conectado ya. Sí, ya empieza el celular mejor. Ya se te está escuchando. Adelante. Sí. Entonces, de tantos problemas técnicos como por acá, lo que les comentaba, es que sí, efectivamente tenemos todo bien amarrado, pero viene el punto que comentabas, Alberto, que pues se requieren manos, pero manos preparadas, ¿no? En ese sentido, sí requerimos, pues todos incluyéndonos, mucha capacitación. Esto es muy cambiante, tú sabes, tienes más experiencia en esto, es muy cambiante en ese sentido, en ese, ¿no? Todo lo que van saliendo, las leyes que se están adecuando, los códigos también. Eh, yo lo veo bastante interesante y hasta entretenido, lejos de que la autoridad crea, nos vea como un mal necesario, porque es claro que la tendencia es esa, ¿no? Desde hace años trata de ver al asesor fiscal como un enemigo público número uno y en ese contexto, pues tenemos que seguirnos preparando, pero en forma integral, ver un todo de cada problema que tengamos, ¿no? Ver cada caso en forma íntegra y no parcial, ¿no? Y respecto a lo que comentaba mi buen socio Ramiro, pues yo creo que aquí es atender cada caso en particular, cada situación es diferente, es distinta y en ese sentido, pues tenemos que ir a la par, ¿no? Eh, Ciertamente también, como bien comentabas, en esto se requiere pues mucho tiempo, sobre todo que muchos clientes te dicen, oye, ¿cuánto es que me cobras una iguala de tanto y ahora va a ser tanto? Bueno, pues es que la autoridad está pidiendo cada vez, es más exigente y conlleva más tiempo, más inversión de costos, etcétera, ¿no? Al final del camino, pues tenemos que coadyuvar todo eso y hacérselos por escrito a los clientes, ¿no? Un punto que también es importante es cuando nos contratan los clientes, pues tiene que haber un contrato de por medio, un contrato de que vean el alcance real de lo que estamos ofreciendo y proponiendo y vendiendo, ¿no? Porque muchas veces no hay un contrato de por medio y el cliente está pide información que pues él por su estatus pues él no va a saber, en algunos casos sí, en algunos casos no, pero siempre es conveniente tener un contrato de servicios con nuestros clientes, ¿no? Y finalmente, pues aquí es también prudente que hagamos mes a mes los cruces de información, si es que el cliente cambian prácticamente, ¿no? Entonces, eso nos va a evitar en demasía tener diferencias en lo que yo declare contra la parte contable, contra mi contabilidad, contra
contra las bases tributarias que tenga el fisco, ¿no? Obviamente va integrado los estados de cuenta, ¿no? Que aunque no sea un medio de comprobación, sí es un medio para comprobar mis transacciones, ¿no? Eso es lo comentaría. Y respecto al material, yo con más, el que gusta aquí, pues ahí se los enviaré. ¿Cómo ves, estimado? Pues lo veo bien, como que sigue la falla todavía, ¿no? Le comentaba a Hugo que me hicieran llegar sus correos electrónicos, los que no tenemos, para enviarles el material. Y ya después, ustedes con calma, pues ponerse a estudiar, checar bien el material y ampliar lo que pueda. Pues ya tienen un elemento más, pues, para sus trabajos que están haciendo, para su desarrollo profesional. Hay que aprovechar pues, la experiencia que tiene Hugo. Es un estudioso de la materia. Yo hace mucho lo contacté y lo investigué a través de las redes. Yo no lo conozco personalmente. Nos conocemos, somos amigos digitales. Y hoy pues estuvo aquí en esta mañana de este viernes. Pues me da gusto que haya participado. Y vamos a dejar la invitación abierta, Hugo, para que pues, vas a tener que regresar ya una vez que el internet te funcione bien. Ya ves que los contadores pues no somos expertos en esto y hay veces que nos falla el internet o nos falla la PC o nos falla la laptop, nos falla algo hasta el celular y hay que configurarlo y hay que hacer esto y pues muchas veces le tenemos que preguntar a los hijos o a los nietos porque de esto tiene también, es otra situación, pues que tenemos que entrar a la digitalización. Hay que estudiar también, no hay otra, llevar un diplomado, a ver qué, ¿no? Pero pues necesitamos conocer todo lo digital, porque de aquí para adelante esto se va a fortalecer más y se va a utilizar más. Que no sabemos esta pandemia cuándo termine. Entonces tenemos que vivir con ella por un lado, y la digitalización es una herramienta que tenemos que utilizar, no hay de otra. Pues muchas gracias, Hugo, por haber estado aquí en esta mañana. Yo creo que los conceptos que tú nos expresaste son de mucha validez, de mucho valor, son muy claros y reales, que es lo que está pasando actualmente. Son vivencias que tú tienes y gracias por transmitirlas, ¿no? Yo creo que esto debe ser así. Hay que intercambiar experiencias y opiniones para fortalecer lo poco que sabemos, ¿verdad? Y que esto es mucho y pues es poco lo que dominamos. No somos todólogos. Hay que trabajar en equipo, como lo señalaste hace un momento. Y yo creo que hacia allá va también nuestra profesión. Y ya no podemos trabajar aislados. Y el que se aísle, pues va a desaparecer. Como muchos ya tiraron la toalla. Y a lo mejor se están dedicando a otras cosas. Sin embargo, yo creo que nuestra profesión, como tú lo señalabas, pues tiene muchas cosas buenas. Entonces hay que rescatarla. Hay que rescatar todo eso y fortalecernos para poder dar un buen servicio, a pesar de todas las disposiciones que hay, de que, pues ni modo, así está, y así está. Tenemos un congreso que todo aprueba, ese es el problema. Recuerda que el SAT es solamente, a él le ordena lo que tiene que hacer, y lógicamente, pues, se va de más, se va de paso, ¿no? Como tú lo señalabas. Eso es lo que hay que estudiar y evitar, y que sea lo justo, ¿no? Que sea lo justo, sin necesidad de irnos a un juicio. Pero muchas veces el auditor no lo ve así.
como tú también señalabas, pues bueno, hay que aclarar las cosas y buscar una buena salida. Y tenemos la defensa también, que hay que ir pensando desde que llega una auditoría, hay que pensar en que ahí se inició la defensa ya. Pues muchas gracias, Hugo, por haber estado aquí con nosotros y a los compañeros que estuvieron presentes. Muchas gracias, cuídense mucho y que tengan un fin de semana relajado, familiar. Adelante. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Y Muy seguimos en amable. contacto. Muchas gracias, Claro maestro que sí. Hugo. Muchas gracias a todos. Gracias. Cuídense Gracias. mucho. Gracias, hasta luego. Un abrazo con cariño. Hasta Bye. luego. Hasta luego. Luego.